Ministro, buenos días. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. Yo sí creo que se está dando un paso. Yo sí creo que hay cosas buenas en esa reforma. Pero como usted sabe, en la vida siempre brillan más las cosas malas que las cosas buenas. Esto del Consejo Electoral es el mundo al revés. Imagínese usted lo que acabamos de escuchar. Una víctima de ese Consejo Nacional Electoral como fue Gustavo Petro, su Colombia Humana. La voz de él en esta reforma, o una de las voces, el representante Pedro Suárez, defendiendo el Consejo Nacional Electoral, y el que tiene representantes allá y se ha beneficiado, que es el Centro Democrático, como todos los partidos tradicionales, atacándola. ¿No será que habría que revisar esa señal equivocada de mantener un ente de control totalmente político que obedece a los intereses de los partidos? Sí, Julio, es otro debate, digamos, diferente al que hemos planteado en la reforma política. Este que usted plantea es un debate de estructura del Estado. Se ha planteado por diversos sectores políticos y académicos la posibilidad de eliminar efectivamente el Consejo Nacional Electoral y crear la Corte Electoral como una jurisdicción nueva, de tal manera que se resuelva allí todo el sistema de inhabilidades e incompatibilidades, todo el tema de derechos y sanciones que tenga que ver con los partidos políticos y se regulen todos los temas desde el punto de vista judicial que tienen que ver con los procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa, no judicial, y se ha planteado la posibilidad de la eliminación. Nosotros no hemos planteado por ahora, no hemos planteado ese tema dentro de la reforma política, que la dirigimos básicamente al mejoramiento de la calidad de la democracia y la política desde la perspectiva de la vida interna democrática de los partidos políticos, la forma como se presentan a las elecciones, de tal manera que trasladamos el debate donde creemos que podemos tener mucha más eficiencia en el manejo del tiempo del Congreso para lograr resultados. Desde hace muchos años, yo fui congresista en el 2010 y fui ponente de reformas políticas en ese sentido, y no hemos logrado avanzar sino marginalmente en el mejoramiento de la calidad del proceso electoral mismo. Y por eso creemos que hay que dividir el debate. Uno es el de estructura del Estado, que vamos a seguirlo estudiando, no hemos descartado hacer reformas en ese sentido, pero por ahora queremos concentrar en lo que es, no quisiera decir la palabra, pero lo que es más urgente, digamos, y viable para transformar la política en Colombia, que es la forma como se escogen los candidatos, se presentan los partidos a elecciones, democratizamos la vida interna de los partidos, proponemos por eso las listas cerradas, las listas bloqueadas, las listas con paridad de género para que la mitad de las mujeres ocupen las curules de los congresos efectivamente y no simplemente como una retórica. De verdad que ese es un poco el enfoque que le estamos dando hoy a la reforma que hemos presentado a consideración del Congreso, Julio. Ministro, también hablemos de ese financiamiento de las campañas electorales de los partidos, porque ustedes quieren que sea exclusivamente estatal. ¿Bajo qué sistema va a funcionar o de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se va a manejar esa financiación? Ya de hecho estamos pagando un sistema financiero público a través de la reposición del voto. ¿Cuántos votos saca? ¿Cuánto a plata le giro por valor del voto? Lo que hemos previsto aquí es dividir en dos los pagos que se hacen para una campaña, que son con un anticipo del 50% y un saldo del 50% sobre el volumen de votos que finalmente obtuvo. Lo que buscamos con ello es abrir el debate de eliminar la financiación privada dentro de las campañas y con ello la dependencia del Congreso de factores económicos legales o ilegales. En la medida en que se prohíba el ingreso de dinero privado, en esa misma medida tenemos un control mucho más fuerte y una transparencia, equilibrio, igualdad en la competencia, porque todos tendríamos la misma posibilidad de ser elegidos desde el punto de vista financiero. Como lo dijo alguno de los representantes, unas campañas que cuesten 10.000, 15.000 millones desequilibran y rompen el criterio de igualdad, pero también supeditan a intereses no transparentes el proceso de representación de un congresista cuando llega financiado por un factor legal o ilegal. Eliminando esa financiación, tendremos la posibilidad de hacer un control mayor y mucho más transparente de la política.
Ministro, algunos partidos no están de acuerdo con que se permita el transfugismo, que congresistas puedan saltar de un partido a otro. ¿Esto no hace que los partidos pierdan, en cierta manera, alguna responsabilidad política? Hemos visto cómo la Corte Constitucional recientemente, en los fallos en donde ordenó al Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de nuevas personerías jurídicas, como el caso del Nuevo Liberalismo, del Partido Verde Oxígeno, etcétera, permitió y casi que ordenó al Consejo Nacional Electoral permitir la posibilidad de que una persona que milite en un partido, que tenga un vínculo histórico, que tenga un vínculo ideológico, programático, en el que se sienta mejor representado con otro partido, tenga la posibilidad de cambiarlo. Nosotros creemos que la forma como se han creado los partidos, ahora por vía judicial o por vía democrática, cambiando, digamos, los regímenes de cuando en vez constitucionalmente, ha creado un desorden ideológico enorme. Hay gente que es de izquierda y está en los partidos de derecha, gente que piensa de derecha y está en los partidos de centro, de izquierda. El centro, digamos, fue una amalgama de partidos, de coaliciones. Lo propio pasó con el pacto histórico, que fueron 5 partidos, y creamos la posibilidad de que se den personerías jurídicas nuevas a través de procesos democráticos y que la gente tenga la posibilidad de ubicarse ideológicamente a donde se siente mejor y donde mejor representa su concepto ideológico. De manera que extendemos un poco el ejemplo, la decisión de la jurisprudencia de habilitar por una vez la posibilidad de que se ordenen los partidos desde la perspectiva ideológica. Señor ministro, la discusión entre las listas cerradas y abiertas pues es eterna. Ustedes en este caso proponen las listas cerradas para corporaciones públicas. ¿Cómo evitar que esas listas nos vuelvan a llevar al escenario del bolígrafo, al escenario de las roscas en los partidos políticos que impiden que surjan nuevos liderazgos? En estos días que hemos estado en reuniones con el presidente de la República y las bancadas de gobierno salió el tema. Hay resistencia de muchos que les ha ido muy bien con listas abiertas, porque tienen la posibilidad de competir en sus territorios prácticamente sin competencia interna dentro de los partidos. Regresar al bolígrafo es tal vez la peor, el peor retorno a la historia de la dictadura dentro de un partido, a los partidos unipersonales, con un caudillismo que define claramente ingresan al Congreso de la República o a los consejos o asambleas quienes aspiran. Aquí la idea es que simultáneamente a establecer la lista cerrada, proponemos la alternación de hombres y mujeres en lo que se ha denominado popularmente el sistema cremallera, de tal manera que el 50% sean hombres, el 50% sean mujeres, y 2, que esos candidatos que van a ir a la lista cerrada sean escogidos necesariamente a través de un procedimiento democrático que nos va a llevar a consultas populares o a consultas entre afiliados que deberá reglamentar la ley estatutaria en su oportunidad. Pero la alternativa del bolígrafo la eliminamos también en el proyecto al exigir que deben tener mecanismos democráticos para la selección de los candidatos que van a las listas y candidatas. Sí, ministro, usted me va a disculpar que yo vuelva con el tema del Consejo Nacional Electoral, pero es que no se entiende que después de la última elección, cuando salieron o se presentaron personas que se quemaron en el Congreso y eligieron a nombres cuestionados como César Lorduy o Álvaro Hernán Prada, avalado también por el pacto histórico porque negoció con casi todos los partidos, y es más, estaban peleándose, otro de los 2 puestos que obtuvieron querían 3 en el Consejo Nacional Electoral. Ustedes nos digan que no lo van a quitar en la reforma política cuando se eligieron con un cambio, con la promesa de un cambio. Entonces, ¿cuál es el cambio, señor ministro, si cuando tienen la oportunidad de cambiar no lo hacen? ¿O es que ahora que están en el poder pues sí les conviene tener gente en el Consejo Nacional Electoral y pues ya no cambiemos? Yo te respondí, no me molesta que vuelvas a hacer la misma pregunta, ni más faltaba, y vuelvo y respondo un poco en la misma línea. Hemos dividido en 2 el análisis de la reforma. Esta tiene un sentido práctico, va directamente a lo que acerca la política al ciudadano, profundiza la democracia, mejora la democracia entre los partidos, mejora la calidad de la representación que requieren los ciudadanos, tener la posibilidad. Por ejemplo, un tema que hemos propuesto que no se ha debatido mucho, no me lo han preguntado, pero lo pongo sobre el tapete, y es la disminución de la edad para llegar al Congreso de la República. Esto es una manera, entre otras cosas, de reconocer que fueron los jóvenes quienes fueron determinantes en la elección de Gustavo Petro y de Francia Márquez.
los jóvenes que salieron a la calle, que marcharon, que tienen causas ambientales, causas LGBTI, causas animalistas, causas en materia de transición energética, tienen un grado de conciencia realmente impresionante los jóvenes hoy, que superan los 18 años y tienen la mayoría de edad, tienen la capacidad de conducir procesos que incluso cambian el rumbo histórico como lo han hecho en la elección anterior, pero se les niega la representatividad o la representación en las corporaciones. Hemos caminado hacia allá y esto mejora sustancialmente, esto es un cambio realmente sustancial en la política colombiana, el que se da con estos elementos nuevos, pero también con el cierre de las listas, la equidad de género, de tal manera que cambios sí hay. Ahora, que no es todo, estoy completamente de acuerdo. Y no pasa nada, pues quiere decir que cualquiera puede hacer lo mismo. Entonces, mañana bloquean otra empresa con unos reclamos justos, pero el daño colateral que se le hace a la otra empresa por un error, por un olvido, por una deuda del Estado, pues es muy grave. ¿Usted se imagina que su trabajo se vuelva de estar levantando bloqueos todas las semanas por lo mismo? Julio, se ha vuelto el trabajo nuestro un diálogo permanente con la comunidad en todo el país. Hay reclamos históricos, hay reclamos, muchos de ellos justos, muchos de ellos injustos, o, como usted lo menciona, que ponen en riesgo seriamente los derechos individuales o colectivos de los demás. Cuando esta tensión se genera, nosotros tenemos como última razón, como último mecanismo estratégico, la fuerza. Estamos intentando agotar el diálogo, comprendiendo que la comunidad tiene reclamos históricos, y en la medida en que a través del diálogo lo podamos resolver, lo vamos a resolver, pero que quede absolutamente claro que no renunciamos al uso de todos los mecanismos judiciales, administrativos e incluso de fuerza para resolver cualquier problema que ponga en riesgo inminente la vida o los derechos en general fundamentales de los colombianos. Igual de claro, Julio, en la medida en que podamos resolver por la vía del diálogo ese tipo de problemas, lo vamos a hacer. Ese es un poco el talante de este gobierno y la instrucción del presidente Gustavo Petro. Pero que quede claro y notificado todo el mundo que también tenemos el uso de la justicia, también administrativa, y el uso de la fuerza para impedir la vulneración de los derechos colectivos de los colombianos. No sé, Juan Pablo, estoy recordando otra declaración del ministro en donde quedó el sabor de que al gobierno nacional no le disgusta que por estas vías se hagan reclamos absolutamente válidos y justos. Así es, para allá voy. Queda uno con ese sabor, ¿no? Voy para el norte del Cauca, señor ministro Prada, porque es que nosotros no olvidamos que hace un par de semanas usted ante una comunidad, pues en realidad del diálogo pasó casi a convertirse en un instigador de las protestas. Y entonces uno ya entra a preguntarse a qué juega el ministro del Interior, que dice ahora en los micrófonos de la W que están en el diálogo, que lo que buscan es diálogo, pero que en sus encuentros con la comunidad se dice que hay que marchar y que hay que salir a las calles y que hay que movilizarse si el Congreso no se mueve. Entonces, ¿usted cómo cree que lee eso el colombiano del común? Pues como una invitación a que si no se hace lo que el colombiano quiere, entonces salga a las calles y proteste. Señor ministro, en esas declaraciones usted estaba instigando a la protesta. No es cierto, para nada, Juan Pablo, y si quiere las escuchamos y las desglosamos pedazo a pedazo porque fueron bastante difundidas. Es exactamente lo que hizo anoche el presidente Gustavo Petro. Nuestro llamado es a mantener la movilización social en respaldo del proyecto de gobierno del cambio, no para hacer ni siquiera marchas, sino para hacer un diálogo social constructivo que nos permita mantener la legitimidad y el respaldo popular. No hay nada más importante para un gobierno que mantener la comunicación con la población que representa, con los ciudadanos, y el diálogo social que hemos abierto es eso. Yo estaba en Padilla, en el norte del Cauca, con la comunidad negra, que es mayoritariamente la población de allí, revisando un problema realmente de hace siglos, y que en las últimas décadas, en las últimas décadas, ha sido motor de buena parte del conflicto colombiano. Yo creo que la guerra en Colombia tiene como causa en buena parte el problema de la tierra, y estaba revisando con ellos las posibilidades de acceso a la tierra, de posibilidad de productividad, de industrialización del campo, de sustitución de cultivos en algunas partes
con temas de sustitución de hoja de coca o en algunas partes de monocultivos que impiden el cultivo de alimentos para la población misma, para la comercialización a favor de los campesinos. Movilizar socialmente el apoyo de los ciudadanos para este tipo de propuestas que impliquen la movilización social para que intervenga en la definición del plan de desarrollo. Jamás dije vamos a salir a marchar. Incluso interpretaron. No, eso es circunvalar. Circunvalar total. Va por la Eso está circunvalar. en un desplazamiento, pero bueno, Sí. vamos a dejarle que llegue a un sitio y esta discusión seguirá, la del Consejo Nacional Electoral. No.